Bueno, el tema de la clase de hoy está relacionado con la segunda unidad del programa del curso y que tiene como tema los reyes, las monarquías helenísticas y que parte de la sugestiva pregunta que se hace John Ma en su texto que ustedes tienen para leer como bibliografía obligatoria, que es un rey helenístico, ¿no? Porque algo que parece caracterizar a estos reyes es la dificultad de encontrar patrones comunes, ¿no? Eh, Cada uno de estos reyes parecería tener agendas y características particulares, pero al mismo tiempo es claro que sus formas de actuar, sus formas de llevar a cabo sus asuntos políticos y administrar sus reinos tenían puntos en común en los distintos imperios surgidos a la muerte de Alejandro Magno o un par de años después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. Quizá lo que parece caracterizar a estas figuras, al menos en el imaginario general, es la de eh, aventureros, guerreros, seres carismáticos, ambiciosos, con gran vocación militar. Por eso elegí, digamos, como imagen para la primera diapositiva este busto de el rey Pirro de Epiro, ¿no? Bastante conocido por todos, que es un busto que se encuentra en el Museo Nacional de Nápoles y que se encontraba originalmente en la llamada Villa de los Papiros, en la ciudad de Herculano, en Italia, ¿no? Una de las dos ciudades que fueron, junto con Pompeya, sepultadas por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, ¿no? Pirro, por supuesto, era un personaje importante para los romanos, por eso ese lugar que ocupaba en esa villa, seguramente. Pero es un personaje que, en buena medida, puede ser considerado sintomático de, o como ejemplo de una serie de individuos, de reyes que actuaron en el periodo eh, y que quizás no tuvieron tanto éxito, ¿no? O sea, se lo puede ver como un gran general, un gran capitán con gran ambición militar, llevando campañas hacia rincones cada vez más alejados, con ambiciones de dominio mundial, que lo van a llevar incluso a pretender o imaginar una campaña similar a la de su pariente, Alejandro Magno, pero esta vez dirigido hacia Occidente, contra los romanos en Italia y posteriormente contra los cartagineses en Sicilia. También tenía dotes militares importantes, tenía cierto refinamiento intelectual, se le atribuye la escritura de una autobiografía propia, por ejemplo. Eh, pero también tenía ciertas dotes carismáticas. La más notable de las mismas era lo que la tradición decía acerca de su capacidad taumatúrgica de sanar mediante la imposición de las manos. ¿Bien? Eh, pero junto a esta clase de personajes que quizá eh, surgieron en determinados momentos de la historia helenística, vamos, y que rápidamente terminaron colapsando o mostrando cierta incapacidad para estabilizarse como monarcas. Pirro tuvo varias oportunidades de ello en su reino en el Epiro, posteriormente llegó a ocupar durante un tiempo el trono de Macedonia, del cual logró expulsar a Demetrio Poliorcetes, ¿no? Pero a la postre no logró configurarse como un reino helenístico estable. Quizá si tenemos que pensar en un mapa político del sistema interestatal helenístico cercano al 276 antes de Cristo, vamos a pensar que hubo por lo menos tres grandes reinos estabilizados hacia esa época, ¿no? La Macedonia Antigónida, que en el 276 a.C., Antígono Gónatas
que era el hijo de Demetrio Poliorcetes, que había quedado al mando de los restos de su flota y de su ejército después de que su padre hubiera llevado a cabo una campaña eh, desastrosa y hubiera caído en poder de Seleuco I, va a lograr derrotar una banda de Gálatas cerca de Lisimaquia, acá en la costa, cerca de la costa de Tracia, ¿no? Y a partir de esa victoria, la tradición cuenta que pudo proclamarse rey de Macedonia, digamos, un reino, un trono que había quedado vacante tras la muerte de Ptolomeo Serauno en batalla contra los Gálatas. Y así las primeras acuñaciones de Antígono Gónatas, posterior a su victoria contra los Gálatas, llevan en el anverso un escudo con la figura del dios Pan en el centro, pues según la tradición habría sido este dios el que les habría infundido pánico a los Gálatas al momento de enfrentarse con él, ¿no? Ese fue el momento en que fue proclamado rey. Vamos a ver que el tema de la victoria militar tiene mucho que ver con convertirse en rey, al menos en lo que es la primera etapa del periodo helenístico, lo que grosso modo podríamos denominar la alta edad, alta época helenística. Entonces tenemos la Macedonia Antigónida, que va a quedar conformada en el territorio de Macedonia, más la zona de la costa de Tracia, Tesalia y algunos puntos en la zona de Grecia, ¿no? Estaría de color gris acá. Luego la parte del León del antiguo reino de Alejandro Magno va a quedar ocupado por el imperio Seleucida, ¿no? Que con Seleuco I Nicator se va a lograr en el 281 antes de Cristo derrotar a otro de los sucesores de Alejandro que durante un tiempo había sido un reino exitoso, que es Lisímaco, y va a lograr establecer una unidad política desde el Egeo hasta la zona de Asia Central, que es lo que está en color verde aquí en el mapa. Finalmente, en color naranja vamos a tener al reino, al imperio Ptolemaico, cuyo núcleo está centrado en Egipto, pero que controla territorios aquí en la zona del sur de Levante, lo que es la Celesiria, la isla de Chipre, algunas zonas de Asia Menor, también tiene algunos puntos acá en la zona occidental de Asia Menor y en la costa de Tracia, incluso tiene alguna base aquí en Arsínoe, muy cerca de la zona de la Argólida, en el Peloponeso, ¿no? Lugares estratégicos para ubicar puertos, controlar rutas, vigilar un poco de cerca lo que dice Polibio, las acciones de los Seleucidas y de los Antigónidas en el Egeo, y también hacia el oeste de Egipto, la Cirenaica, ¿no? Antigua colonia eh, griega en el desierto occidental, cruzando el desierto occidental egipcio, ¿no? Esos son los tres grandes imperios sucesores de Alejandro Magno, ¿no? Que van a empezar a conformarse como imperios, como reinos, o a dotarse de legitimidad como tales, a partir del 306 a.C., que es un hecho, un año muy significativo desde el punto de vista de la sanción de la disolución de la unidad de Alejandro Magno. Yo decía que a partir del 276 se alcanza una mediana estabilidad, pero ya desde el 306 a.C., los llamados diádocos, es decir, los sucesores de Alejandro Magno, se habían ido proclamando reyes, ¿no? Ya en el interín habían muerto eh, Filipo III Arridio y Alejandro IV, que habían sido los sucesores argéadas, es decir, pertenecientes a la dinastía real de los Teménidas, que era la que pertenecían Filipo II y Alejandro III, se había proclamado primero reyes Demetrio Poliorcetes y Antígono Monóftamos tras la victoria de Salamina de Chipre contra la flota de Ptolomeo, y al año siguiente se habían ido proclamando reyes Casandro en Macedonia, Lisímaco
y Ptolomeo. Estos reinos, o los cuales mejor sería denominarlos como imperios, imperios por su vocación siempre expansiva y su aspiración al control global, al menos en la retórica y en la ideología, ¿no? Estos imperios, ¿no? Que no hay que confundir con estados en sentido moderno, estaban fuertemente ligados a las personas de los reyes, ¿no? Y en ese sentido, un elemento que cristaliza bastante rápidamente en la imaginería política del periodo helenístico son los rasgos que hacen a un rey, ¿no? Fundamentalmente, bueno, la parafernalia, compuesta fundamentalmente, sobre todo por la diadema, ¿no? Acá podemos ver un tetradracma de Antíoco III, del siglo II, de comienzo del siglo II antes de Cristo, donde se observa esta cinta, esta banda de tela que utiliza el rey, es la diadema, el símbolo por antonomasia de la realeza macedónica, junto con la diadema, el cetro y la clámide de la capa de color púrpura. Digamos, son estructuras entonces, estos reinos fuertemente personalistas, ¿no? Es decir, nosotros conocemos a los reyes, conocemos a las dinastías que se conformaron a partir de la disolución del reino de Alejandro Magno. Quizás sería exagerado decir hoy por hoy que no tuvieran una base territorial ni, entre comillas, nacional, es decir, que fueran dinastías no asociadas a un territorio concreto, porque, por ejemplo, ¿no? Quizá el caso más seguro y claro, aunque hoy por hoy se están haciendo análisis al respecto, con respecto a los Ptolomeos y con respecto a los Seleucidas. Bueno, el caso clásico de los Antigónidas, es decir, la dinastía que había quedado a partir de Antígono Gónatas, 276 a.C., controlando Macedonia, Tesalia y varios puntos estratégicos en Grecia. Ellos habían heredado de la Macedonia argeada una verdadera estructura institucional y territorial de ciudades autónomas que formaban una especie de coinón o federación bajo el mando del rey, ¿no? De acuerdo con lo que han sido los excelentes estudios de Milcíades Hatzópulos, quien, a partir sobre todo de la evidencia epigráfica y arqueológica, pudo demostrar que el reino macedónico tenía esa estructura territorial, institucional y cívica más compleja de lo que se había creído en el pasado. ¿Bien? Pero además de ser personalistas y que tuvieran algún tipo de raigambre o no territorial, o que pudieran ser capaces de construir o no un territorio como propio, que es algo que en efecto se está discutiendo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, creo que habría que citar dos textos fundamentales. Mencioné el de Hatzópulos, que es válido para la Macedonia argeada, pero también lo es para la Macedonia antigónida. Habría que mencionar el libro de Joe Manning, Land and Power in Ptolemaic Egypt, para el caso de los Ptolomeos, que también analiza la construcción del territorio por parte de los Ptolomeos y cómo se daba una progresiva intervención en las tierras en la zona de la Tebaida a partir de finales del siglo III a.C. Y en el caso de los Seleucidas, los textos de Paul Cosmin, del 2014, La Tierra de los Reyes Elefantes, donde a partir de categorías tomadas del giro espacial, consigue mostrar cómo hubo una voluntad de delimitación, de marcación simbólica y política del territorio imperial por parte de los Seleucidas, y Laurent Capdetrey, libro del 2007, en el cual también analiza la cuestión de la política de tierras y la construcción del territorio por parte de los Seleucidas. Pero, digamos, a un nivel cuasi institucional, aunque vamos a ver que en realidad es institucional, pero en buena medida también personal, porque no hay que dejar de pensar a los reinos, a los imperios helenísticos en buena medida, como dice Rolf Strutman, como eh, redes de relaciones interpersonales más o menos densas que unen a individuos y grupos de interés
de forma personal más que institucional, tenemos que pensar en el espacio de la corte, ¿no? La corte, porque digamos, no existe mayor ficción que la de la monarquía como el gobierno de uno solo, ¿no? Es decir, estos reyes helenísticos necesitaban apoyarse en personajes más o menos importantes que pudieran conectarlo con las élites locales de su territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, un primer aspecto de la corte tendría que ver con el círculo de personas que rodeaban directamente al rey, ¿no? Los cortesanos, o el término griego que va adoptando un carácter medianamente técnico a lo largo que avance la época helenística, es el de los philoi, los amigos del rey, ¿no? Los philoi podían ser reclutados de varias formas, ¿no? Un canal primero era el del reclutamiento a partir del grupo de los syntrophoi, es decir, los hermanos de leche, es decir, el rey era criado con un grupo selecto de pajes reales, que eran los hijos de la nobleza al servicio del rey, que eran criados con el heredero al trono, y que cuando el rey creciera, era lógico que escogiera a sus principales colaboradores de ese grupo, pero también podían formarlos a partir de diversos criterios. Por ejemplo, el texto que ustedes tienen para leer de O'Neill analiza la conformación de los grupos de amigos de los reyes antigónidas desde Antígono Gónatas, perdón, desde Demetrio Polorcetes en adelante, muestra cómo va variando la composición. Si hay mayor o menor número de macedonios, mayor o menor número de griegos y de no griegos, y cuáles son los motivos de por qué se opta o no por estos amigos. Pero en general, ahora he mencionado hace un momento, lo que prima, tanto en las monarquías antigónidas, seleucidas y tolemaicas, es la incorporación de filoi, de amigos, de identidad autopercibida o no griega. O sea, son individuos que vienen de las poleis de el borde mediterráneo del mundo helenístico, y que en general son individuos que tienen buena posición política y económica en sus ciudades de orígenes, y que actúan como enlaces entre el rey y estas comunidades, ¿no? A menudo estos filoi reales son individuos que tienen posiciones prominentes dentro de la corte, pero al mismo tiempo también tienen posiciones prominentes dentro de sus polis de origen, ¿no? Un ejemplo clave, quizá no necesariamente como de una polis, sino de un Estado federal, va a ser en el siglo III a.C., en la década del 220 y comienzos del 210 a.C., fallece en el año 213, es Arato de Sición, el líder de la Confederación Aquea, que va a tener una relación de xenía y de filía, si son dos tipos de relaciones, no, voy a explicar ahora brevemente en qué consisten, pero que lo vincularon de forma estrecha a Antígono de Osón, ¿no? Y que le permitieron a Arato, digamos, disfrutar de poder dentro de la corte de Antígono de Osón, y al mismo tiempo reforzar su poder a nivel local dentro de la Confederación Aquea. Decíamos que estos imperios tienen que ser más bien pensados como redes de relaciones interpersonales, ¿no? Porque justamente la xenía y la filía, sobre todo la filía, son, digamos, la traducimos como amistad, pero no tenemos que confundirlo con el concepto moderno de amistad, ¿no? Podría no implicar ningún tipo de afecto de por medio, sino que en la base lo que suponía eran lazos sociales informales que generaban obligación y lealtad recíproca entre dos individuos, ¿no? Entre el rey y un dignatario, y que los obligaban a intercambiar favores y recursos. ¿Bien? Lo mismo ocurría con la xenía. La xenía tiene la característica de que es entre individuos que son extranjeros entre sí, ¿no? Es decir, un individuo que proviene de una comunidad política independiente, que no pertenece al reino del cual es rey el monarca,
pero que al mismo tiempo mantiene una relación con el rey, no forma parte directamente de la corte, por ejemplo. Tienen un caso de las fuentes que es el de Cércidas de Megalópolis y su relación de Xenia, de esta amistad ritualizada que generaba obligaciones morales y sociales entre un personaje y otro, entre un rey y un particular, entre Cércidas de Megalópolis y Antígono Doso. Pero la corte, además de tener este círculo interno de personas importantes que forman el grupo de amigos del rey, está compuesto también por un contexto más amplio de relaciones políticas y económicas que convergen hacia la familia real a través de los filoi, ¿no? Es decir, hay que suponer que cada uno de estos filoi, de estos personajes, tiene a su vez sus redes de filoi y xenoi, y estos contactos, estos recursos que vinculan a estos filoi con distintas áreas del territorio controlado con los reyes son un capital importante para los reyes que es necesario conservar, ¿no? Entonces, por eso es que convergen relaciones sociales hacia la corte. Y la corte se convierte en una especie eh, de canal, de espacio donde ese poder, donde esas relaciones, donde esa comunicación entre las comunidades locales y la autoridad imperial se producen, operan, ¿no? Porque la corte es un lugar físico, ¿no? Independientemente de que no todos los reinos, no todos los imperios tenían capitales fijas, ¿no? Quizá el caso del Egipto tolemaico es una gran excepción, con Alejandría y su sede y su palacio para recibir las visitas y para reunir a la corte, ¿no? El caso del Imperio Seleucida, bastante claro, en eso se parece bastante al Imperio Aqueménida predecesor, en que no tienen una capital fija, es decir, tienen varios centros urbanos que ofician temporalmente, entre comillas, de capitales, como cualquiera de las ciudades de la Tetrápolis, en el norte de Siria, o Seleucia del Tigris, en la centro-baja Mesopotamia, o Sardes, al oeste de Asia Menor, pero en realidad lo que importa es que la corte está donde el rey se encuentra, ¿no? Entonces serían como cortes itinerantes, que es donde el rey ejerce su poder soberano, ¿no? Y donde es necesario participar e ir porque ahí es donde se producen los rituales tan importantes para el ejercicio de la realeza y para la visibilidad del poder del rey. Por eso el rey también tiene que trasladarse por distintos lugares, ¿no? Eh, Les decía que tenemos, tienen dos ejemplos, ¿no? De esto de la filía y la xenía, o sea, de vuelta son formas de amistad ritualizadas que implican el intercambio de bienes, servicios, de forma recíproca entre personajes pertenecientes a la misma comunidad o no, que en el caso de la filía se convierte en una verdadera posición casi formal dentro del entorno del rey, de la corte, y ustedes van a tienen para leer en el aula virtual dos ejemplos que están extraídos los dos de Polibio, que Polibio es un historiador del siglo II antes de Cristo, pero que estuvo, además de estar bastante preocupado por la historia de Roma, ¿no? Porque justamente lo que buscó narrar fue la conquista del mundo habitado por Roma en 53 años no completos, también se preocupó por cuál era la situación política previa al avance de Roma. En tal sentido, le dedicó libros 4 y 5 a dos reinos en particular, ¿no? Al reino Seleucida con Antíoco III y también al reino Antigónida, al cual ya le había empezado a dedicar algo en el libro segundo. Entonces tiene un pasaje del libro quinto, que es cuando Antíoco III llega al poder y se encuentra, él es joven, se encuentra con un conflicto al interior de su corte y con la presencia de un filo real que es muy importante, tiene una posición bastante fuerte dentro de la corte, que es Hermias, y cómo tiene que lidiar con el mismo. O sea, ahí uno ve verdaderamente los límites del poder real. Tiene que hacerlo asesinar a Hermias en secreto, pareciendo no
no tomar parte en la acción por por el potencial peligro que significaba eso para el rey. ¿Bien? Y por otro lado, Antígono Dosón y la Xenia con un ciudadano prominente de Megalópolis, en el Peloponeso, en Arcadia, que le permite a este rey establecer contacto diplomático mediado por la figura de Cercias de Megalópolis, que además de ser un ciudadano de Megalópolis, es un ciudadano de la Confederación Aquea, es un estado federal. Él actúa como un canal para dirigirse primero a la Asamblea Megalopolitana y posteriormente a la Asamblea Aquea y proponer la alianza que a la postre va a terminar siendo firmada con la creación de la Liga Helénica y la alianza para derrotar a Cleómenes III de Esparta entre la Confederación Aquea y Antígono Doso. ¿Bien? Pero bueno, los pormenores de la relación están expuestos en ambas fuentes. Eh, Les decía antes de volver a esto que una de las características que tienen estos filos y estos xenos son generalmente de origen, decía, autopercibido, al menos griego, de las ciudades de Asia Menor, de Grecia continental, y eso pese a algunos estudios que habían intentado en la década del 80 y del 90, sobre todo de Susan Sherwin White y Amelie Kurt, intentaron mostrar que los Filoi también podían ser de origen babilonio, egipcio, etc. Eh, Se ha terminado en los últimos años dándole la razón a un estudio clásico de Christian Habicht, en 1957-58, que había señalado que más del 90% de los Filoi en las cortes, sobre todo la corte seleucida, eran de origen griego. Y esto ha sido potenciado por las investigaciones posteriores de Ivana Sabravili-Lestrade y Rolf Strutman. Y esto quizá reforzaría un poco la idea de lo que John Ma trata en la última parte de su artículo con respecto a eh, los, los juegos de etnoclase dominante, ¿no? Es decir, el reforzamiento de la idea de una etnoclase greco-macedónica dominante dentro de las estructuras imperiales helenísticas, más allá de la sensibilidad concreta o no que los reyes pudieran observar por el contacto particular con las comunidades locales, ¿no? Y de vuelta, con esta cuestión de las cortes itinerantes, es decir, la idea de que los reyes tendían a circular por el territorio, ya fuera en campañas militares, en campañas de recolección de tributos, en procesiones para participar en festivales locales. Por ejemplo, el ejemplo que les da John Ma de la participación de Antíoco III tras la finalización de la guerra contra los romanos en la década, a comienzo de la década del 180 a.C., del festival del Akitu, del Año Nuevo en Babilonia, ¿no? En ocasión del cual se le presenta, entre otras cosas, una vestimenta que había pertenecido a Nebuchadnezzar II, a Nabucodonosor. Bueno, esta circulación, bueno, trae a colación o implica fundamentalmente dos cuestiones. Primero, la idea de lograr un contacto directo con las comunidades y las élites locales, ¿no? Hay que pensar que son imperios grandes, con comunicaciones difíciles, con tendencias separatistas importantes y en donde la posibilidad de mantenerlo unido tenía que ver con la renovación de la legitimidad y de la autoridad del rey casi de forma permanente, ¿no? Lograr, y en ese sentido, en segundo lugar, es decir, muy importante lograr la visibilidad local del poder imperial, del rey y de la ideología, ¿no? Y bueno, John Mal le da varios ejemplos, pero yo escogí otro que me parecía importante para el ámbito, el ámbito egeo, ¿no? Que es el himno itifálico, ¿no? Es un himno de carácter dionisíaco, posiblemente un prosodium, es un himno de carácter performativo, es decir, para ser utilizar una representación pública, pero también
como se señala en el fragmento del cual ha sido extraído, que podía cantarse también a nivel domiciliario, en las casas de los ciudadanos atenienses. Bueno, es un himno que se ha conservado por una cita que hizo él mismo, lo citó Duris de Samos, que era un historiador griego de comienzo del siglo III a.C., y a su vez Duris de Samos fue citado por Ateneo en su obra El banquete de los hombres sabios. Fue conservado como una forma, digamos, fue citado por Duris de Samos y fue conservado por Ateneo como una forma de crítica a los atenienses de época helenística, a los cuales se los acusaba de buscar de forma desvergonzada el favor por parte de Demetrio Poliorcetes, ¿no? Demetrio Poliorcetes había liberado a Atenas del dominio de una tiranía que había sido instalada por Casandro. Posteriormente, tras la derrota de Ipso, cuando muere Antígono Monóstalmo, que era el padre de Demetrio, los atenienses habían expulsado a las fuerzas de Demetrio, pero Demetrio volvió a retomar el control de la ciudad, ¿no? Este himno sabemos que tiene que haber sido representado entre el 291 y el 290 a.C., porque es el contexto en el cual Demetrio de, eh, vuelve de Corcira, que acaba de recibir como dote de parte de su nueva esposa, que era Lanasa, la hija de Agatocles de Siracusa. Y los atenienses en ese momento estaban sufriendo una serie de razzias y correrías por parte de los etolios, un pueblo de Grecia Central que ya hemos mencionado en la clase pasada. ¿Qué hizo, digamos, este himno también se iba a representar en los grandes misterios de Eleusis, a los cuales Demetrio Poliorcete había sido iniciado unos poquito más de 10 años antes, en el 302, que había sido bastante escandaloso porque lo había propuesto, como Demetrio Poliorcete no podía llevar a cabo todos los pasos necesarios para poderse iniciar en el tiempo necesario para participar en los misterios. A propuesta de Estratocles, uno de los atenienses, se le cambió el nombre al 10º mes. En Atenas se le puso Muniquión de nuevo para que pudiera llevar a cabo todos los pasos necesarios y participar de los misterios de Eleusis. Pero bueno, volvemos al contexto del 291, 290, Demetrio Poliorcetes vuelve, le representan esto, los atenienses estaban siendo molestados por los etolios e intentaban convencer a Demetrio de embarcarse en una guerra contra Etolia, que a su vez estaba aliada con los tebanos, que venían a ser la esfinge, que aparece en el texto. Ustedes lo tienen completo en las fuentes sugeridas, pero yo me quiero quedar simplemente en este pequeño análisis que vamos a hacer acá, en, en este pequeño pasaje, ¿no? Donde dice, el himno dice, otros dioses, sin duda, porque el himno es un género reservado exclusivamente a los dioses, ¿no? Otros dioses, sin duda, o están muy lejos, o no tienen orejas, o no existen, o no nos prestan ninguna atención. Mas a ti te vemos presente, ni de madera ni de piedra, sino de verdad. Por eso te rogamos, en primer lugar, restituye la paz, queridísimo, pues tú eres el soberano. ¿Bien? Evidentemente hay connotaciones que tienen que ver con el culto al soberano, ¿no? Considerarlo a Demetrio Poliorcetes como un dios, y en efecto en el himno es asociado con Demeter, ¿no? Que es justamente la diosa a la cual están dedicados los misterios. Demetrio acaba de donarle a Atenas 100.000 medimnos de trigo, ¿no? Es una función nutricia del rey. Además es nombrado Poseidón, claramente por su victoria en Salamina. Antes se le había puesto su nombre a una tribu, nombrándolo casi como héroe epónimo. Se lo denomina hijo de Afrodita, por la alusión al culto ático, a su esposa Fila, que es identificada con esa diosa.
Pero ¿es esto simple lisonjería, adulación? Bueno, a mí me interesa simplemente comentarles cuál es la explicación que da Ángelos Janiotis, que me parece una de las más precisas y ajustadas, ¿no? Eh, en principio tengo que pensar que este fue un himno y una participación del rey en los misterios que fue decretado por la polis. Se le invitó al rey a participar en estos misterios oficialmente. En segundo lugar, el himno formó parte, una parte central de lo que se consideraba en el momento una ceremonia de apántesis, es decir, de recepción de un rey divinizado. Eh, y en la cual se quiso poner en evidencia o mostrar la necesidad de la eficacia del Dios, ¿no? Es decir, de que el verdadero poder divino es el poder que hace una diferencia en la vida de los humanos. Entonces, indica Haniot que se ponen en juego en este himno una tríada de capacidades. Y son una tríada de capacidades en las que coincide justamente lo que los atenienses helenísticos esperaban de un dios y, a su vez, la autorrepresentación e ideología real de Demetrio. Primero, la presencia, parousia, epifaneia. Segundo, la fuerza y la eficacia, arete y dynamis. Y tercero, la disposición a escuchar y cumplir los pedidos, epecos, ¿no? En tal sentido, entonces puede considerarse más bien, o sea, podemos leerlo eh, como, como un acto político por el cual se intenta involucrar al rey, pero también como un acto religioso y una participación del rey en un ritual local, en un culto local, que le permite no solo a los atenienses obtener cierto favor del parte del rey, sino el rey también reforzar ciertos aspectos importantes de su ideología monárquica en un ámbito local. Y lo mismo es válido para las múltiples intervenciones de los reyes, este casi transvestismo cultural de los reyes en distintos ámbitos. Antíoco III con la ceremonia en el Akitu, o su recepción en una polis, o Demetrio Poliorcetes en los misterios de Eleusis, etcétera. Es lo que John Más denomina la interacción local, los juegos de roles que los reyes helenísticos llevan a cabo dentro de las comunidades locales que conforman sus imperios, que les permiten dialogar, que le permiten escuchar, que le permiten interactuar concretamente con las élites locales, eh, digamos, participando y siendo visto en las mismas. Pero al mismo tiempo le permite reforzar la ideología unitaria, la idea de que hay una autoridad única del rey, que hay una sola ideología imperial que puede ser trasvasada al plano local, pero no puede ser completamente eclipsada por lo mismo. Hay algo que supera ese aspecto local y lo convierte en una verdadera realidad imperial. Bien. Eh, Finalmente, otro aspecto al cual hay que hacer referencia sin duda es a la cuestión de la guerra, la ideología y la práctica de la victoria en el mundo helenístico. Y bueno, acá elegí un tetradracma que fue acuñado en la ciudad de Éfeso eh, a comienzos del siglo III antes de Cristo y que tiene, digamos, celebra la victoria de Demetrio Poliorcetes sobre Ptolomeo en Salamina, ¿no? Y de un lado está dada vuelta, pero de un lado hay en el anverso hay una victoria, soplando una trompeta de la victoria sobre un rostrum, la parte de adelante de un barco de guerra griego, y del otro lado un Poseidón en actitud de combate, ¿no? Y ya hemos visto cómo Demetrio fue asociado crecientemente a la figura de Poseidón, justamente por este eh, rol o esta idea de victoria marítima. Obviamente, digamos, así como la victoria podía generar
prestigio, la derrota podía dar lugar a la mofa, ¿no? El propio Demetrio, al parecer, ese apodo que nosotros conocemos, que es Poliorcetes, probablemente no haya sido un epíteto oficial del rey, sino que puede más bien haber sido una burla con respecto a, o una referencia a su fallido intento de tomar mediante múltiples recursos de asedio la ciudad de Rodas a finales del siglo IV a.C. Por eso Demetrio Poliorcetes, el tomador de ciudades, sería en realidad una burla a que no habría sido capaz de tomar justamente Rodas. Pero sin duda, la, 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 la idea del rey helenístico como figura militar aparece prácticamente en todas las representaciones públicas y artísticas de estos reyes, ¿no? Uno lo puede ver en el decreto de Rafia, como Ptolomeo IV aparece montado a caballo con la corona egipcia, ¿no? Pero por el resto vestido como un jinete macedónico, cargando la lanza, y en tal sentido muy similar su representación como rey macedónico guerrero a la representación, el fresco que estaba en la tumba de Kinch en Macedonia, o el mosaico de Alejandro Magno, que es una copia de una pintura helenística que se conservaba en la Casa del Fauno en Pompeya, ¿no? O sea, un joven jinete macedónico, lanza en mano, cargando contra los enemigos, ¿no? Una representación típicamente macedónica. Eh, un par de precisiones. La victoria era importante porque generaba legitimidad. Hemos dicho que Antígono Monóftalmo y Demetrio Poliorcetes se animaron a proclamarse por primera vez reyes, basileis, cuando obtuvieron la victoria, la gran victoria naval sobre Ptolomeo en Salamina. Del mismo modo, Atalo de Pérgamo se proclamó rey en el 238-237 a.C., cuando venció a Antíoco Hierax y sus aliados gálatas en Asia Menor. O hemos mencionado ya el caso de Antígono Gónatas y su victoria de Lisimaquia sobre los gálatas, como también fundando esa legitimidad para gobernar. Pero la victoria por sí misma y la gloria militar, ese monopolio de gloria militar, importaba, pero importaba también por cuestiones materiales y por cuestiones de poder. Los reyes necesitaban apoderarse de tierras, necesitaban tener recursos para repartir entre sus seguidores, entre sus filos, ¿no? O sea, la tierra era el principal bien dentro de cualquier sociedad precapitalista. ¿Bien? En tal sentido, esa denominación oficial del Estado, de los estados, o semioficial de los estados, imperios helenísticos como el rey, los amigos y el ejército, dirían mucho al respecto, y eso aparece, por ejemplo, en una notable inscripción de Lisima con la ciudad de Priene, en el 286-285 a.C. Entonces, digamos, tenía que ver con una cuestión de gloria, de prestigio, tenía que ver también con una cuestión de apoderarse de recursos para poder repartir. En ese sentido, Michel Austin, que es uno de los textos que ustedes tienen para leer, tiene dos frases bastante interesantes cuando dice que un rey vencido, débil, un rey débil es una contradicción en los términos, pero también un rey tacaño o pobre también es una contradicción en los términos. De ahí, digamos, la importancia de la riqueza. Pero también la necesidad del rey de mostrar su valor, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece siempre importante llamar la atención sobre algo que dijo Elías Bickerman, gran historiador ucraniano del siglo XX, con respecto a que siempre va a ser muy notable que de los primeros 14 reyes de la dinastía Seleucida, 10 hayan muerto, 10 de ellos hayan muerto en contextos militares, ya sea muertos en batalla, asesinados durante la campaña o muertos en situaciones dudosas también durante la misma. Es decir, el oficio de rey helenístico no necesariamente era un oficio seguro, al menos dentro de la dinastía Seleucida.
Algo también se podría decir de los antigónidas al respecto. Podemos cerrar con, este sentido, con la entrada, que ustedes también la tienen dentro del dossier de fuentes, la entrada del diccionario bizantino de la Suda, del siglo X después de Cristo, donde se define basileia, realeza en griego. Dice, ni la naturaleza ni la justicia dan los reinos a los hombres, sino a los que son capaces de dirigir un ejército y de manejar los asuntos con inteligencia, como lo fue Filipo y sus sucesores de Alejandro. Porque la relación familiar no benefició en nada al hijo natural a causa de la debilidad de su alma, pero los que no tenían parentesco se convirtieron en reyes casi de todo el mundo habitado. Bien, bueno, llegamos al final del encuentro y bueno, queda abierto el foro de la unidad. Yo ahora en un momento voy a subir el video y va a quedar abierto el foro para que puedan hacer sus preguntas, opinar, etcétera. Y nos vamos a estar viendo la semana que viene con encuentro sincrónico. Hasta luego.